explicaba que van a ser en junio. Sí, normalmente son en junio, todavía no está establecido el cronograma electoral que lo establece el Consejo Superior de la Universidad, todavía no está establecido, o sea que no tenemos la fecha exacta, pero siempre son en junio, porque las autoridades, las nuevas autoridades o las autoridades que se elijan, asumen el 16 de agosto, que es el Día de la Universidad. Bien, hoy tenemos como rectora de la Universidad Nacional de Cuyo a Esther Sánchez, todavía desde lo que sería el oficialismo no se ha comunicado qué es lo que va a pasar, pero bueno, sí tenemos a Javier aquí para hablar un poco de este tema y primero preguntarte qué análisis haces vos hoy de lo que es la Universidad Nacional de Cuyo, ¿por qué decidís también postularte? Bueno, básicamente la Universidad Nacional de Cuyo viene gobernada hace ya 12 años, es decir, 3 periodos, por una agrupación universitaria, una agrupación política universitaria que se llama Interclaustro, por lo menos mantienen ese nombre, muy vinculada al gobierno de la provincia, a la gestión actual del gobierno de la provincia. De hecho, el actual gobernador impuso el nombre de la contadora Sánchez y de Gabriel Fidel para ser los candidatos en las últimas elecciones. Nosotros creemos que ese alineamiento con la política externa a la universidad vulnera mucho de las capacidades de lo que se puede hacer en la universidad, porque justamente no permite ejercer la autonomía universitaria completamente. Entonces, por eso postulamos una candidatura que piensa de otra manera, es decir, básicamente con una independencia absoluta de los partidos políticos externos. Independientemente que cada uno de los que integra el espacio que me está proponiendo a mí de rector tiene su corazoncito, digamos, tiene su pertenencia política, somos como agrupación independiente de cualquier espacio político externo, ¿no? Y esa es la diferencia sustantiva, porque básicamente el gobierno de la provincia está alineado con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene un proyecto de destrucción de la universidad pública. ¿Qué crees que habría que hacer en la Universidad Nacional de Cuyo? Primero, ¿cómo se encuentra hoy, si vos tuvieses que calificarla? Y después, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, muchas cosas. La universidad tiene hoy, a nuestro modo de ver, 2 grandes tipos de problemas, digamos. Un primer problema tiene que ver con este proyecto que tiene el gobierno nacional y que el gobierno provincial acompaña, que es de destrucción de la universidad pública. De destrucción. No es lo mismo que otros proyectos que han intentado reformarla. Por ejemplo, el proyecto de los 90, que fue el proyecto de Menem y de la Rúa, era un proyecto de mantener la universidad pública pero arancelada. No, aquí es otro. Es otro proyecto, un proyecto de destrucción, de tratar de pasar todos los que puedan pagar a la universidad privada y eliminar la universidad pública. Ese es el proyecto final del gobierno de Milei. Lo decís muy seguro. Sí, sí, totalmente. Que totalmente, el objetivo es ese? Totalmente, sí, el proyecto de educación que ha presentado Milei, que está se va a tratar seguramente en el transcurso de este año en el Congreso de la Nación, es un proyecto de educación que nos retrotrae a antes de Sarmiento. ¿No? Es un proyecto de educación realmente muy, muy negativo. ¿No tiene ningún punto bueno que vos digas después de que lo hayas leído, estudiado, y bueno, esto puede llegar más allá de todo lo malo que pueda contener? Porque hay una cuestión esencial. Hay una cuestión esencial que es la obligatoriedad de la educación pública. Es decir, ese es un tema que digamos, contamina todo el proyecto. La obligatoriedad no podemos dejar que la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, pero primaria y secundaria sobre todo, porque la universitaria no es obligatoria, pero primaria y secundaria sea optativa. No podemos hacer eso. Y ese proyecto avanza en ese sentido, justamente con ese discurso promotor de la libertad, que cada familia decida. ¿Cómo va a decidir una familia que vive en el campo papa? Que no puede darle leche a sus hijos y que en la escuela primaria le dan la copa de leche. ¿Qué va a optar? No tiene opción. Entonces lo que va a pasar es que va a caer
fuertemente los niveles educativos del país. Pero bueno, ese es un proyecto general y ese proyecto también tiene como correlato en la universidad pública, tiene como correlato el de financiamiento de la universidad. Es decir, nosotros venimos con salarios que están muy atrasados en relación a lo que teníamos al inicio del gobierno de Milei y cada vez menos, es decir, los aumentos salariales van muy por debajo del nivel inflacionario y eso va comiendo, va erosionando los salarios y también las partidas para funcionamiento de la universidad son cada vez menores y eso impacta en todo. ¿Cómo crees que se ha manejado con este tiempo? Porque es algo que no viene de los últimos meses, sino que ya lleva larga data. Si bien algo se actualizó, no se actualizó lo que se debería haber hecho. ¿Cómo crees que ha sido el manejo de la Universidad Nacional de Cuyo puntualmente frente a este presupuesto? Justamente como la universidad, la gestión actual de la Universidad Nacional de Cuyo está en alianza con o es parte del gobierno de Cornejo en la provincia, el gobierno de Cornejo tiene una alianza con Milei, prácticamente no ha reclamado. La única vez que la rectora se puso al frente de las marchas de reclamo que se hicieron en todo el país y que también se hicieron en Mendoza fue abucheada. Porque básicamente los universitarios sentimos que esta gestión no nos defiende frente a la topadora, a la ¿cómo le gusta decir? A la motosierra de Milei. No nos defiende. Justamente no nos defiende porque hay una alianza política. Es muy difícil para la gestión por un lado defender a la universidad y por el otro lado apoyar una línea política que apoya a Milei. Bueno, y ese es un problema serio. Ese es un problema que no lo tienen, por ejemplo, otras universidades que tienen el mismo tinte político. Por ejemplo, la UBA. La UBA se para fuertemente en contra de Milei. Las marchas han sido organizadas por la UBA, por los sindicatos, por la Federación Universitaria Argentina, es decir, la Federación de Estudiantes. Pero aquí hay una alianza directa y esa alianza directa nos está afectando. Ese es un tipo de problema. Nosotros necesitamos que la gestión se pare frente al proyecto de Milei, básicamente en la defensa de la universidad pública, democrática, gratuita, de calidad y al servicio de la gente. Necesitamos que se pare así y no en una actitud pasiva. Pararse significa tener una voz en los medios de comunicación, una voz en las instituciones, por ejemplo en el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, diciendo, no, nosotros no queremos esto, nosotros vamos por otro lado, que es lo que piensa la gran mayoría de las universidades públicas de la Argentina. Ese es un tipo de problema. Sí, a ver, entiendo lo que estás mencionando, pero de todas maneras sí se han expresado en contra, por ahí no con la fuerza que decís, porque es verdad que hay una cuestión política en el medio, pero bueno, sí, y también es una decisión a nivel nacional, sí, que eso también lo tenemos que decir. Han sido expresiones, como se dice habitualmente, por la galería, han sido expresiones suaves y simplemente para quedar bien con sus votantes dentro de la universidad. Pero de ninguna manera han sido posiciones fuertes. Posiciones fuertes es tener posiciones fuertes. El CIN, por ejemplo, está teniendo posiciones fuertes y le está costando el acompañamiento de algunos rectores, ¿no? Bien, más allá de esto, Javier, que bueno, es una cuestión política que obviamente repercute después, ¿qué podemos decir del funcionamiento de la universidad? Bueno, ahí vamos al segundo tipo de problema. Nosotros creemos que hay serios problemas de gestión. Creemos que básicamente lo que ha pasado, entre otras cosas, ha habido una gestión de la inercia, es decir, se siguen manteniendo las cosas que se hacían y algunas cosas que se deberían hacer no se hacen y no hay una actitud activa en tanto gestión. Por ejemplo, sí. Vamos ahí a poner también porque son los ejes de nuestra campaña. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo tiene la obligación, diría yo, la obligación no escrita, pero tiene la obligación de ser el cerebro de la provincia. Es decir, de proponerle a la provincia, de pensar la provincia del futuro. La provincia del futuro, no la provincia dentro de 20 años. La provincia de mañana, la de 20 años y de la de 100 años. Tiene la obligación de pensarlo. Eso significa que la universidad tiene que tener una voz frente a los grandes problemas que tiene la provincia o los grandes problemas que son el día a día de la provincia. Por ejemplo, minería, desarrollo de la industria, el problema del empleo, el problema de la inflación, el problema de la obra pública. Todos los problemas la universidad debería tener una voz y no la tiene, y la tuvo. Por ejemplo, durante la gestión de María Victoria Gómez de Erice y de Arturo Somoza, dos rectores de
de tintes políticos completamente distintos, la universidad se involucró fuertemente, entre otras cosas, en la ley de ordenamiento territorial. Básicamente Somoza estuvo ahí. Y tuvo una voz. Y fue una voz importante en pensar la Mendoza del futuro. La universidad ¿Hace cuánto estamos hablando? Y hace más de 12 años. Porque 12 años es lo que lleva el interclaustro. O sea, de 12 años para acá, nada. La universidad se quedó sin voz. Exactamente. O cada vez con menos voz. Por ejemplo, el tema de la pandemia. No hubo, en ese momento el rector era Daniel Pizzi, pero no hubo una voz fuerte, importante, más allá que hubieron voces secundarias, pero no hubo una voz fuerte, importante, de los epidemiólogos que tiene la Facultad de Medicina, que son de primer nivel. La Facultad de Medicina nuestra está catalogada entre las primeras de la Argentina y muy bien catalogada a nivel latinoamericano. No tuvo una voz de decir, miren, la pandemia hay que manejarla así. La universidad lo tiene que decir, la política después lo realizará o no. Pero la universidad tiene la obligación de decirle, miren, nos parece que el tema del empleo puede ser tratado de tal manera o puede ser revertido de tal manera. Javier, igual, ¿pero por qué lo tendría que decir? Digo, no, pensando yo si fuese estudiante, ¿en qué le impacta eso al estudiante? No, al estudiante le impacta en que básicamente esos proyectos son proyectos trabajados con investigadores, docentes y estudiantes de la universidad. Es decir, en el ejercicio profesional vos ya estás pensando cosas que tienen que ver con el afuera de la universidad y no te estás encerrando en la universidad. El problema es que la universidad tiene una tendencia a encerrarse y no ser parte de la comunidad a la que se debe, de la sociedad a la que se debe. Pero pensando ahora en el estudiante, el que por ahí está escuchando y dice, bueno, ¿qué puede pasar con la Universidad Nacional de Cuyo? ¿A él qué le podemos decir o cuáles son sus propuestas puntualmente para el estudiante? Bueno, para el estudiante son muchas propuestas. Primero, defender la gratuidad. Primera cuestión, defender la gratuidad, eso se defiende en políticas justamente con lo que decías primero. Pero no solamente eso. Por ejemplo, la universidad tiene un problema serio de territorialización. Antes había una Secretaría de Territorialización, ya no existe más. ¿Qué significa eso de la territorialización? Que la universidad tiene de sus 12 facultades, 11 en el Gran Mendoza y solamente una en el sur provincial, que es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Es decir, que un chico de Malargüe o de Alvear que quiere estudiar ingeniería y un chico de Godoy Cruz tienen diferencias terribles, porque el chico de Malargüe o de San Rafael tiene que alquilar un departamento. Sí, eso es cierto. Claro. Es un problema desde hace años y no se ha cambiado. O sea, ¿ustedes piensan que se deberían ir sumando sedes en otros departamentos? Nosotros creemos que hay que desarrollar el campus este, el campus Valleduco y el campus sur. Y no significa hacer edificios necesariamente, porque hoy con la tecnología, con la educación a distancia, podemos hacer ese tipo de cosas. Y eso es muy importante para los estudiantes, muy importante. Otra cuestión central para los estudiantes, que es también parte de los ejes de campaña, pensar Mendoza, la territorialización, pero otro también de los ejes centrales, es que tenemos que modernizar nuestra oferta curricular, es decir, las carreras. A ver. Eso antes de que siga Javier, esto significa quitar del camino las carreras tradicionales para sumar nuevas mantener las tradicionales y sumar nuevas. No. Es mucho más complejo que eso. O sea, eso es una parte, pero es mucho más complejo que eso. A ver, la Universidad Argentina en términos generales, no solamente la Universidad de Cuyo, la Universidad Argentina, es una universidad que estuvo pensada para el siglo XX. Hoy necesitamos otra universidad, es decir, tenemos carreras muy largas, muy largas. Un chico promedio en una carrera de ingeniería demora en recibirse 9,9 años. Es decir, que un chico que ingresa con 20 años termina con 30 siendo ingeniero. Para el mercado laboral ya es grande. Y si tiene que hacer una especialización, es decir, si tiene que hacer una maestría que duran 4 años, pero que no se terminan nunca en 4 años, son 5 o 6 años, tenés un especialista con 36 años. Y si quieres ser doctor, lo tenés con más de 40. Eso es una barbaridad. ¿Cuáles son esas por ahí carreras en las cuales sería importante revisar el plan de estudios? En todas hay que revisarlo, pero hay que revisarlo con los docentes, con los especialistas. No se trata de hacer una revisión
desde arriba simplemente, sino una revisión con ellos. Que ya es algo que igual en algunos se está haciendo porque se ha planteado esto de acortar el plan de estudio. Se está haciendo en muchas facultades porque justamente lo que ven las autoridades de las facultades, los decanos, las decanas, los propios docentes, es que justamente estamos teniendo una baja en la matrícula sostenida desde hace mucho tiempo, que tiene causas externas, pero también tiene causas internas. Otra de las cuestiones que tiene que ver con los estudiantes y que también para nosotros es fundamental, es avanzar con el turno vespertino, es decir, el turno noche. Nosotros cada vez tenemos más estudiantes que trabajan, y si nosotros mantenemos los horarios de carreras que estamos manteniendo ahora, es decir, básicamente en horarios de mañana o de tarde, y no le permitimos a un chico que estudie. Es decir, que hay que hacer una reforma completa académica, y tenemos la gente preparada para hacerlo. No es que la universidad no los tenga, tenemos una facultad de educación. Una facultad de educación que perfectamente está en condiciones, una gran facultad, hay gente muy valiosa allí que puede hacer perfectamente una propuesta de reforma de la universidad. Eso también tiene que ver con ser el cerebro. La universidad tiene que ser el cerebro de la provincia, pero también el cerebro de sí misma. Tiene que pensarse a sí misma, porque tenemos la gente para hacerlo. Javier, esto creo que va un poco relacionado por un lado con el tema recursos, después con otro tema que es auditorías, que fue algo que generó muchísimo también debate, y algo que se suele hablar y que algunos suelen cuestionar porque dicen que hay excesos de cargos o estos cargos en los cuales la gente permanece durante años y por ahí no cumplen con los trabajos correspondientes. Por un lado, ustedes están a favor del tema auditorías y por otro lado, ¿es realmente así el tema cargos? A ver, hay mucho de fantasía. Primero, la universidad tiene auditorías, permanentemente tiene auditorías. Lo que pasa es que tiene auditorías por una institución que es una institución del Congreso de la Nación, que hace auditoría en todas las universidades nacionales. Nosotros tenemos dos tipos de auditorías permanentes. Yo justamente, como soy secretario de investigación y posgrado, las tengo cada 2 años tengo auditorías académicas, es decir, yo tengo que demostrar que ese chico rindió las materias que corresponden, hizo el trayecto que corresponde y que el título está bien otorgado. Esa auditoría académica la tenemos y cada 2 años. Internas de la universidad, que se siguen haciendo, y que está bien que se sigan haciendo, internas de la universidad y también externas de la universidad, ya te digo, por el Congreso de la Nación. Y después tenemos auditorías financieras, económicas, es decir, estamos auditados permanentemente. Es decir, que las auditorías están. No es que no estén. ¿No se malgastan los recursos? No se malgastan. En términos generales, a ver, en la universidad se accede por concurso. Digo, el mayor del total del presupuesto, más del 80% del presupuesto de la universidad va a salarios, docentes y no docentes. Ambos, tanto docentes como no docentes, acceden a sus cargos por concursos, cosa que no pasa en todos los niveles del Estado. Acceden por concursos abiertos, con concursos por antecedentes y de oposición, es decir, vos tenés que presentar tus antecedentes, pero también tenés que competir con otro. Una vez que esos concursos están y son efectivos, cada 3 años, cada 4 años, depende de la facultad, somos evaluados todos los docentes. Es decir, que tenemos evaluaciones permanentes. Por supuesto, se pueden eficientizar más los gastos, seguramente, pero no en el 80% que es el gasto docente. Hoy un docente de la universidad produce y enseña con un 20% un salario lo que hace un docente brasilero y tiene las mismas obligaciones. Nosotros, por ejemplo, para concursar un cargo titular ya casi es imposible concursar un cargo titular si vos no tenés un título de magíster o de doctor, o sea, si no tenés un título de posgrado. El título de magíster se paga, o sea, tenemos que pagar el posgrado. El título de doctor también, y requiere un esfuerzo terrible realizar una tesis de maestría o una tesis doctoral. O sea que hay mucha fantasía porque se tiende a pensar que el Estado es inútil, entonces como los privados son fantásticos y el Estado es inútil, los docentes universitarios entramos en la misma. Yo no voy a hablar por el resto del Estado, pero sí por la universidad. En la universidad existe el concurso por estatuto y se cumple, el concurso por oposición y antecedentes.
existe la evaluación docente y la verdad que lo que ganamos en relación a lo que hacemos es absolutamente escaso. Y la universidad pública argentina no es parte del problema, sino es parte de la solución. No es lo mismo pensar que hay corrupción en la obra pública, pensar en la universidad. Son cosas completamente distintas y pareciera ser que se mete todo en la bolsa. Bien, bueno, le agradecemos a Javier Osollo, quien es el candidato precisamente a rector de la Universidad Nacional de Cuyo, estas elecciones que todavía no tienen fecha concreta, pero que se harían en el mes de junio, así que bueno, estaremos atentos durante los próximos meses para traer esto que tanto también importa a muchísimos mendocinos. Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. 12:25 minutos, nosotros vamos y venimos. La indiferencia